La leña, pues en aquella época, por lo visto, estaba siempre, los arribes estaban totalmente pelados Sí. porque claro, como he dicho ya, los recursos eran escasos y había que buscarlos allí como fuera, pero claro, el aspecto ya hoy en día cambia totalmente, según nos contaba aquí la guía en el barco, porque hoy en día sí que hay muchísimos arbustos, claro, ya no se va a buscar allí leña ni nada, aparte de que esta zona ya se ha adueñado de ella, como si dijéramos el Estado, y está lo que está protegida, ¿no? O sea, Claro. es una zona que es parque natural, pero en aquella época, claro, se aprovechaba todo y era otro de los motivos por los que bajaban Sí, pues sí, 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 ahí sí. se A por los colgaban recursos, ahí, eso es. Sí, a sí, utilizar los recursos. Tony, había majadas también en la sí, lo zona, que te ¿no? he Donde comentado antes, vivían familias. no todos los cabreros vivían en los pueblos, sino que algunos ya, evidentemente, tratando de buscar ese desplazamiento tan largo que sí que se hacía, por ejemplo, el último pastor del que hemos hablado, eh, pues se quedaban allí con sus familias y se construían pues sus chozas allí y formaban majadas, ¿no? Que una de ellas, la que he comentado, pues se mantiene para que pueda ser visitada y se pueda Ya. observar cómo eran estas construcciones típicas. Sí, sí, Tony, Hmm. ¿cuántos kilómetros tiene ese tramo, más o menos? Este tramo, bueno, todo lo que, como he dicho antes, todos los arribes en concreto son pues 120 kilómetros más o menos entre la parte 120 que kilómetros. separa Portugal de la parte zamorana y salmantina, ¿no? Y todos con la misma actividad Bueno, de aprovechamiento de los ya como recursos. siempre decimos, desde aquí vuelvo a hacer mi crítica pues a la forma, a cómo han acabado con los medios de vida de la gente durante milenios en este lugar y esto pues ya, pues como decimos, se lo ha apropiado totalmente los estados y las grandes compañías y ahí se construyeron, como también dije, pues cinco pantanos, o sea, para 5 presas. 5 saltos de agua Sí. para sacar electricidad, ¿no? Mientras El que aprovechamiento hidroeléctrico. los tres, Sí. si quieres te los explico un poquito, Sí, sí, Tony, cuéntanos. los tres de arriba, que no recuerdo, hay uno que se llama Benposta, que Sí. fui a ver también y tal, y los otros dos, pues que son los de más arriba, son de esos se los quedó Portugal, y los dos altos de más abajo se lo quedó el Estado español, ¿no? Pero en realidad ahí lo que importa es solo el desnivel que hay, Sí. porque según va bajando el Duero, lo que importa es cuanto mayor desnivel, mayor salto de agua, mayor Claro. producción de electricidad, ¿no? Claro. Y tanto en un lado como otro se repartieron 200 metros de desnivel. 200 metros de desnivel fueron para Portugal y 200 metros de desnivel fueron para el Estado español, ¿no? Y bueno, y fíjate, os iba a contar, pues, si queréis también la historia de una de las compañías eléctricas más importantes que hay aquí en el Estado español, que es una compañía vasca donde primeramente se creó con capital vasco, pero donde primeramente empezó a operar fue aquí, en esta zona, en los arribes del Duero. Y esta empresa primero se llamó, por ese motivo, Saltos del Duero, Saltos de Duero. Tony, que sí. como ya puedes intuir, fue la que luego fue Iberduero para Sí. ser la actual Iberdrola de hoy en día. Ajá, Tony. ¿Sabes? Sí, O sí, sea, sí. bueno, y podemos decir también, como dato curioso en este sentido, que desde aquí, desde esta zona de los arribes o las arribes, hasta la desembocadura del río Duero en Oporto, se da la mayor concentración de presas de toda la península ibérica. Ajá, sí, sí, Para mí pueden decir que es un mal necesario por la sociedad industrial en la que vivimos, principalmente urbana, con tanta concentración de gente en la ciudad, con mucha mayor necesidad de energía eléctrica y de otro tipo de energías. Se puede decir que son totalmente necesarios, pero la verdad que es una lástima también, ¿no? Cuando hemos roto el equilibrio ese que hay entre lo que de verdad ese equilibrio que debería seguir existiendo entre la subsistencia del ser humano y el resto de especies animales y de la propia naturaleza, ¿no? Pero sea triste o no, es un hecho objetivo que está y es un poco lo que puedo decir, ¿no? Que es una pena
ver prácticamente secuestrado el río Duero desde aquí hasta... Por una multinacional. Sí, no, por una y por varias. En Portugal también por las varias. suyas, hasta la desembocadura del río en Oporto. Sí, en esta zona también hay bosques, ¿no, Tony? Sí, bueno, uno de los árboles que hemos comentado antes, Sí, que hemos comentado que abunda bastante, que es el álmez, sí, que por cierto yo lo vi pues nosotros fuimos a conocer las Arribes en el puente de diciembre sí. y estaba todavía con la hoja del otoño, no se le había caído la hoja y estaban preciosos, con un tono amarillento que los distinguías rápidamente del resto de árboles que ya habían perdido su hoja o que eran de hoja perenne, ¿no? Sí. Y se puede decir que aquí, como dato curioso, en las Arribes existe el bosque más grande de álmez que hay en la península ibérica, junto con otro que hay en la provincia de Jaén. En Jaén, sí, sí. ¿Qué es lo que te puedo contar? Bueno, también me he dejado un dato sobre el tema de las compañías eléctricas, de que ahí a todo el mundo que todo lo que son antiguos poblados y poblaciones que han sido abandonadas tienen como su morbillo, ¿no? A mí, por ejemplo, me atraen el visitarlos, el pasear por sus casas desiertas, sus casas abandonadas, y puedo decir que aquí se construyeron distintos poblados, por ejemplo, y en la parte española, Iberdrola construyó unos poblados que estuvieron con mucha vida, que tenían incluso escuela, que como cualquier pueblo normal y corriente, con todo, con su tienda, sí. Y ahí iban a vivir las familias de las personas que trabajaban en la construcción de las presas. Ajá, porque sí. lo que son las presas son impresionantes, o sea, Sí, duraban años esas obras. la altura, duraban años la altura que tienen, ¿no? Entonces, claro. Fíjate, hasta el clasismo de una sociedad como la que vivimos se apreciaba ahí, ¿no? Porque era curioso ver unos chalés como típicos así que se construían en los años 50, que eran un poquito de los jefes, por decirlo de alguna manera, de la obra, de los ingenieros, de toda la gente un poco, Sí. trabajadores más cualificados que allí participaron, ¿no? Pero Sí. luego había una parte más separada, que eran como casas más pequeñitas, más apiñadas, que ahí es donde vivían los trabajadores, ¿no? Y Ajá. incluso hay en el paseo que dimos por allí, pero no ya en barco, sino fuimos al mirador del Picón de Felipe, que ahora contaré. Sí, la leyenda, ¿no, Tony? Una leyenda que hay alrededor de este gran peñón, que es impresionante. Sí. Bueno, pero para terminar, pues una persona, bueno, yo puedo decir que fui con un amigo y su familia, y fuimos mi pareja y yo allí con un amigo de Salamanca, que un vecino suyo también en Doñinos, un pueblo que está pegando a Salamanca capital, su origen lo tiene allí en Corporario, en el pueblo Sí. que hemos mencionado, ¿no? Sí. Que precisamente voy a contar aquí ya un cotillo, que esto ya parece aquí ya salsa rosa, ¿no? Pero es precisamente la chica de guía en el barco, que mientras que hace ya de guía, el marido es el que va llevando el barco, es prima de este chico. Pues este Ajá. chico nos hizo allí de guía, el amigo de mi amigo, por decirlo de alguna manera, y nos estuvo enseñando el poblado y nos contó algunas anécdotas curiosas, como que él conoció de niño cuando todavía el poblado había gente habitándolo, que se hacían unas fiestas impresionantes en verano, que ellos bajaban del pueblo allí recorrían esos 7 kilómetros para bajar allí, jugaban al fútbol en unas praderas que había de césped, porque todo hay que decirlo, se notaba que tenía de todo para la época, ¿sabes? Y nos contó que él tenía familiares que habían trabajado allí en estas casas de obreros, y habían vivido, para no desplazarse todos los días desde el pueblo, habían estado también habitando allí en este poblado, ¿no? Es un poquito... Sí. Y como pues hay otros más en otros saltos de agua, de allí de los Arribes o las Arribes, y tiene, hablando así coloquialmente, da su rollo el ir allí y ver algo ahí que tuvo su vida y que ahora está pues abandonado, ¿no? Sí, cierto modo, ¿no? Bueno, y la leyenda, cuéntanos, Tony. Bueno, pues mira, pues para empezar, cuando fuimos al mirador del el Picón de Felipe, sí. Tengo que decir que es un peñón enorme, que es no es que, evidentemente yo no he visto, no he viajado tanto como otras personas, ni he visto tantos accidentes geográficos como este tan espectaculares, pero sí que puedo decir que de lo que he visto, es el peñón más espectacular que he visto. Yo no he visto el peñón de Gibraltar, lo he visto de lejos, sí, pasando, sí. Pero seguramente, yo por lo que he visto en las imágenes, en fotos y tal,
no he visto nunca una roca granítica tan compacta desde arriba hasta abajo, en un solo bloque. En un solo bloque, Es como el Naranjo de Bulnes o algo de O eso. sea, ¿no? sí, es algo impresionante. O sea, son 400 metros de peñón espectacular que... Sí. Me acuerdo que estando allí en el mirador, que para las personas con cierto vértigo, la verdad que impresiona asomarse allí, ahí como una especie de terracita metálica que han hecho, que parece que está en el vacío, Sí. suspendida en el vacío, que con huecos debajo para que tú veas la Ujú. profundidad de donde estás, ¿no? Claro. Y bueno, pues me acuerdo que estuvimos especulando y todo, ¿no? Con nuestra mentalidad, vuelvo a repetir, a veces dañina del ser humano, de cuántas, por ejemplo, catedrales góticas podrían salir de ahí, de ese peñón, Sí. porque es impresionante la mole granítica que es, ¿no? Bueno, pues podemos decir que sí, que hay una leyenda que es muy, la verdad, bastante reciente. ¿De qué siglo es la leyenda? Del siglo XVIII-XIX, de época sí. más así, ya bueno, Vale. época romántica y tal, ¿no? Y se dice que había un tal Felipe de Aldea Dávila, Sí. vuelvo a nombrar de Aldea Dávila, que se había enamorado de una portuguesa de la otra orilla. Ah, Pero evidentemente aquí entramos en conexión, es una leyenda siempre, detrás de una leyenda siempre hay una verdad, dicen. Entonces aquí hay la verdad de que eso que hemos dicho, que era una zona en la que no se han podido comunicar mucho de antiguo, sí. los habitantes de la parte portuguesa con los habitantes de la parte zamorana o salmantina, Ujú. porque era infranqueable prácticamente esa barrera, Claro. ¿no? Y no merecía la pena pues todo ese esfuerzo para pasar al otro lado, ¿no? Y entonces este distanciamiento queda manifestado a través de esta leyenda con el enamoramiento de este joven, de una portuguesa, de la que no recuerdo ahora su nombre, que vivía en el pueblo de enfrente, ¿no? Y tenemos que decir, bueno, el pueblo portugués de Brucó, Brusó, perdón, que es... Sí, sí, sí. Y nada, entonces cuenta la leyenda que esta finalmente se acabó matando porque quiso, en plan como si de un Hércules se tratara, empezó a picar y no sé, se acabó matando y tal, porque quería cortar el picón de Felipe por abajo para ver si caía como un tronco y tener un puente natural, un puente permanente para cruzar a ver a su enamorada. O sea, esa es un poco como colofón, un poco aquí a los arribes, es un poquito lo que te puedo contar, ¿no? O sea, la verdad que yo vine muy, muy, muy contento ya no solo por los arribes en sí, sino por toda la comarca que le circunda, merece mucho la pena. Abunda bastante el bosque de roble, hay yacimientos arqueológicos, betones. Por ejemplo, ahí no es que estén muy cerca, pero no anda lejos del todo Yecla la Vieja, que le llaman, que es un yacimiento betón bastante conocido. Sí. O sea, es una zona que os recomiendo desde aquí. O sea, que podemos decir, Tony, que este tal Felipe fue el precursor, ¿no?, de la unión de... Sí, de estos dos pueblos, sí. Estos dos pueblos, sí, ¿no? porque por lo visto, a raíz de esta leyenda, claro, es que seguramente es una historia, a lo mejor hay una historia real detrás, de enamoramiento y tal, que luego se magnificó en esta historia, ¿no? Ya hercúlea, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pues por lo visto, tanto Aldea Dávila de la Ribera como Brusó están hermanadas como poblaciones. Ya no solo por la cercanía, de que uno está a una orilla y el otro al otro, sino a través de esta leyenda, pues igual que distintas poblaciones de distintos países se hermanan unas con otras, aquí podemos decir que Felipe y su enamorada portuguesa igual no acabaron uniendo y siendo felices, ¿no? Como suelen acabar estas historias, pero sí, su amor sí que acabó uniendo a estos dos pueblos, ¿no? Ajá, es un poco como colofón, un poco, ¿no? Para dejar un tinte más positivo a esta historia, ¿no? Sí. Qué interesante historia nos has contado, Tony. No, la verdad que no sé, que yo vine... Por eso quería datos más interesantes. Quería mostrarlo aquí en nuestra voz por ese mismo motivo, porque tenía ganas de hablar de este sitio aquí y darlo a conocer a quien no lo conozca, porque volvimos, la verdad, que bastante enamorados Esther y yo de allí, o sea... Sí. Muy bien, Tony. Pues... ¿alguna otra cosita que añadir? Bueno, nada más como conclusión, que la verdad que cada vez que me haces estas entrevistas tan chulas, ¿no? Alrededor de estos lugares, quedo maravillado, y yo creo que
que es uno de, como hemos dicho al principio, es uno de los temas también que queremos ir trayendo aquí también a nuestra voz, que es un poco dignificar la vida rural que tan olvidada la tenemos y sobre todo dar a conocer lugares también muy interesantes y que hoy en día afortunadamente, pues no sé, a través del turismo rural que crea infraestructura suficiente como para poder ir allí, encontrarte a gusto y visitarlo, pues puedan ser visitados y conocidos, porque merece mucho la pena y este es uno de estos puntos sobre los que quería hablar y aquí hemos hablado y en lo sucesivo iremos trayendo también más lugares como parecidos a este. Eso es, Tony. Pues nada más, entonces nos vamos a ir despidiendo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.